Así que, bueno, como ha dicho Abel, anteriormente pues estudió otras lecciones. Podéis ver que los libros que estamos estudiando son bastante sencillos, aunque completos, ¿vale? Tiene un montón de ejemplos y se entiende bien. Y podemos ver que estos libros pues van con una línea. O sea, va a Dios, sus atributos, como ha dicho Abel, el Espíritu Santo, los ángeles. No se va de Dios al Apocalipsis, a escatología, cosas que tú dices, no tiene un hilo. ¿Qué quiero decir con esto? En la anterior lección se estudió lo que era el hombre, ¿vale? A ver quién sabe cuál es la ciencia que estudia el hombre. No me lo digáis porque estáis silenciados, pero se llama antropología, ¿vale? Vamos a dejar algunos términos, ¿vale? Para cuando lo escuchemos en estudios, en predicaciones o en cosas de la iglesia, pues no nos suena chino, sino que sepamos asociar, ¿vale? El estudio del hombre, antropología. ¿Qué podemos ver? Pues que el hombre tiene voluntad, que el hombre tiene emociones, que el hombre tiene conciencia, su naturaleza, ¿vale? Y acaba la lección diciendo que el hombre pues tiene muerte física, pero en un principio esa muerte no existía. Entonces no podemos entender esta lección del pecado sin antes haber estudiado la naturaleza del hombre y por qué hay esa muerte. Y esa muerte está, pues precisamente por lo que vamos a ver hoy, por el pecado, ¿vale? La lección de hoy se titula Pecado y salvación, problema y solución, ¿vale? Eh, si tuviéramos que explicar a un niño pequeño o a alguien que acaba recién de entrar en la iglesia, que no sabe de nada del Espíritu Santo, de Dios, y le habláramos del pecado, ¿qué significa el pecado? Un ejemplo que pone aquí bueno en el libro es que, por ejemplo, le digas pues a tu pareja, a tu hijo, a alguien que tengas al lado, que le hagas un regalo, ¿no? Toma, te compro esta camisa, esta camiseta bien blanquita, sin arruga, bien planchada, que luce perfecta, y simplemente le pones una condición, disfrútala, estás bien guapo, bien guapa, pero ves que aquí al lado hay obras, están pintando, están usando cemento, están haciendo pues cosas que hay en la obra, que manchan. No te acerques ahí, porque si no, pues esa camisa dejará de lucir como tiene que lucir. No va a lucir blanca, no va a lucir bien planchada, y ya no vas a estar guapo ni vas a estar guapo. Ahora este hijo tuyo, esta pareja, a quien le hayas regalado esa camisa, se acerca, desobedece y se acerca a esa obra. ¿Cómo va a acabar? Aunque no quiera, manchado, ¿verdad? Ya sea de cemento, ya sea de pintura, ya sea de lo que sea. Esa camisa, aunque tenga un puntito negro, ya no luce como tenía que lucir. Ese regalo no lo ves como, ay, mira, que lo ha cuidado. No, no lo ha tenido en cuenta. Me ha desobedecido diciéndole que no vaya a esa obra y no me ha hecho caso. Y mira cómo luce ahora, manchada, manchada. Entonces, así, a un ejemplo muy sencillo, podríamos decir que es el pecado. Dios nos dio una orden, le dio una orden a Adán y a Eva, oye, mira qué bien guapos estáis, qué blanquito lucís, podéis disfrutar de todo, pero aquí no os acerquéis, porque si os acercáis aquí y hacéis lo que yo os he mandado, ya no vais a lucir bien, vais a estar manchado, vais a tener una mancha, ¿vale? Entonces, así explicándolo un poco para entenderlo, el pecado ¿qué es? Desobedecer a Dios. Dios te manda algo y tú no lo haces, ¿vale? Pero vamos a ir paso a paso, ¿vale? Primeramente tenemos que saber que el pecado es algo real, ¿vale? La realidad del pecado. No es algo que sea un mito, no es algo que sea una filosofía, no es algo que se haya inventado, no es algo que a lo mejor te lo explican en el cole, venga, filosofía griega, la manzana, el no sé qué, no sé cuánto, pero como que no se le da mucho valor y como queda ahí en una historia, en una mitología, en una filosofía, no, es algo real, ¿vale? Entonces, la definición más teológica que podemos decir del pecado es la siguiente, ¿vale? El pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Palabras ahí muy teológicas que tú dices, pero ¿qué me ha dicho? Vale, como he dicho, lo más simple es decir, cuando te digan, ¿qué es el pecado? Desobedecer a Dios.
Pero en qué grado desobedecer a Dios? Muchas veces pensamos que el pecar es solo el no obedecer las leyes, ¿no? El no pecar y nos vienen los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, no codiciarás, no criticarás, no mentirás. Y una serie de leyes que dice, bueno, si no hago estas leyes, pues no peco. Si no me las salto, no peco. Pero es que el pecado va mucho más allá. Va con todo lo que tiene, lo que es Dios. O sea, cuando pecamos, estamos diciendo, me desagrada lo que tú eres, Dios. Me desagrada tu voluntad. Aún me desagrada tu creación. O sea, no es solo una serie de normas que yo no cumplo, sino es no hacer lo que a Dios le agrada. Es no comportarme como a Dios le gusta que me comporte. Es que no me agrade lo que a Dios le agrada. No sé si me explico. Si hay alguna duda, podéis levantar la mano y a ver, estaréis un poco atento para dar paso, ¿vale? Por si voy muy rápida. Pero lo que quiero decir, que el pecado va mucho más allá de una serie de leyes, 10 mandamientos, los cumplo y ya soy perfecto. No, va mucho más allá. Va a ir, en ir en contra de lo que Dios es y de lo que a Dios le agrada. ¿Vale? Y vamos a ver diferentes formas que una persona peca. ¿Vale? Primeramente, hace lo que no debe de hacer. Esta es la más fácil y la que todos sabemos. Pues saltarnos las leyes. Miento, robo, critico, adultero, las leyes que hay, ¿no? Que uno ya sabe, ya nace sabiendo lo que está mal. Pues eso, hago lo que no tengo que hacer, estoy pecando. Vamos un poquito más allá. No hace lo que debe de hacer. ¿Y cómo es esto? Dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Y vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Estás en una tienda y ves a alguien que está robando, ¿vale? Tú no estás consumando ese pecado, tú no estás haciendo el acto de ese pecado, ¿verdad? Por lo tanto, tú puedes decir, yo no he pecado, está pecando este hombre, esta mujer. Pero ahora tú, como que haces, ¿cómo se diría? Te haces el loco, te haces la loca y pasas del tema y dejas que robe. O peor aún, le cubres un poquito para que la cajera no la vea. ¿Realmente qué estamos haciendo? Estamos dejando de hacer lo bueno. ¿Por qué? ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto es que si yo veo a alguien robando, pues ir al de seguridad, ir a la cajera y decirle, oye, tener cuidado que aquí hay este problema. Entonces estoy actuando correctamente. Si no, aunque yo no consuma el pecado, no haga acto del pecado de coger el objeto, lo que sea, y llevármelo, estoy siendo cómplice. ¿Me hago explicar? Entonces, no es solo hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Otro ejemplo que se pueda entender quizás un poquito mejor. Vamos por la calle y vemos que, bueno, no, nos encontramos una cartera. Nos encontramos una cartera y la abrimos. La abrimos, está llena de dinero ahí llamativo, que tú dices, madre mía, si me hace falta para pagar esto, va, es de Dios, porque me hace, mira, era para pagar el gas, que lo tengo pendiente. La cantidad ahí, pero resulta que vemos un carnet de identidad. Resulta que vemos un carnet de identidad con un nombre, con unos datos, con una dirección. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es llevarlo a la comisaría o a la dirección si lo tiene cerca. Eso sería actuar correctamente. Si tú te lo quedas, realmente tú puedes decir, no, porque yo no he cogido a la persona, le he puesto un cuchillo en el cuello y le he quitado la cartera. No, pero realmente has dejado de hacer lo bueno porque se la podrías haber devuelto. ¿Me entiendes? Entonces, el pecado va mucho más allá de saltarse una serie de normas y de leyes, sino incluso de dejar de hacer lo bueno, ¿vale? Y otra cosa que aquí explica y dice que también pecamos cuando uno es lo que no debe de ser y la juntamos con y no es lo que debe de ser. Esto es un poco lío, ¿vale? Pero esto es un poco con el llamado, ¿vale? Todos sabemos que cuando Dios nos crea, a Dios no se le escapa nada de las manos. Y cuando Dios nos crea, no dice voy a crear a la Patricia, voy a crear al Manuel, al Sergio, y venga, va, para que viva 70, 80, 90, 100 años y ya está, y luego ya te vienes conmigo, en el mejor de los casos. No,
La creación de Dios va un poquito más allá. Pone un llamado, pone un carácter, pone un talento, pone unos dones para que desempeñemos algo en esta tierra. No venimos aquí así, venga, va, como piedrecitas aquí desperdigadas, vivir el tiempo que tengáis que vivir y luego ya se acabó. No, Él pone un llamado y pone algo que tenemos que hacer. Cuando nosotros no desempeñamos lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, nos vamos a sentir vacíos. Venimos a la iglesia y tienes ese sueño de decir, pues yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar. Pero Dios resulta que te ha creado para las misiones. No, yo quiero que te vayas a China y predique a los chinos. Y en tu carácter, en tu forma, en tus dones y en tu talento está todo para que prediques a los chinos, no para que cantes. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que mientras tú no realices el llamado y el propósito que Dios te llama, tú no te vas a sentir bien. Y eso quizás no se lleve al extremo de pecar, pero con el tiempo te frustras, te sientes vacío y haces que tomes decisiones que no son correctas. Entonces te desenfoca de lo que Dios quiere. Por eso es muy importante descubrir para lo que Dios nos llama, y más para que los que nosotros nos llama la atención o nos gusta, que la verdad que el alto porcentaje es que lo que Dios nos llama a hacer es muchas veces lo que nos gusta a nosotros, porque estamos hechos para eso. Pero a veces nos enfocamos en algo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y Dios dice, no, esto no, quiero que hagas esto. Pues hasta que tú no hagas eso, tú no te vas a sentir bien. Entonces, tenemos todas las papeletas para sentirnos frustrados y para realmente irnos por un camino que al final nos lleva a la desobediencia. ¿Y qué hemos dicho que desobediencia? Pecar. ¿Amén? ¿Me hago explicar? Hacer ahí un gestito. Muy bien. Estas es las varias formas que tenemos de pecar, ¿vale? Y hemos dicho que es algo real. Es algo real, ¿por qué? Lo más importante, se muestra en la Biblia. Desde el capítulo 1 desde el capítulo 3 ya se ve el pecado. O sea, no empieza ni a la mitad de la Biblia, ni casi a lo último, venga, todo es bonito y al último el pecado. No, no, desde el principio ya se ve, capítulo 3 el pecado, con Adán y Eva. ¿Vale? Luego desarrollaremos un poquito más esta historia, pero en Génesis 3 ya se relata como lo que se conoce como el pecado original. ¿Vale? Cuando escuchéis el pecado original, asociarlo Eva, Adán, la manzana, el fruto, ¿vale? Aunque luego veremos que no es el pecado del principio, ¿vale? Pero se le conoce como el pecado original. Se menciona ya desde Génesis 3, con la serpiente, que es Satanás, ofreciendo un fruto y que Adán y Eva caen, ¿vale? A partir de ahí ya empieza el pecado en la raza humana y se hereda, ¿vale? A eso también se le llama el pecado imputado. Cuando también escuché el pecado imputado, es el que recibimos nosotros por Adán. No hace falta que hagamos nada malo, sino que ya cuando nacemos ya tenemos ese pecado, pecado imputado por Adán, ¿vale? Y ya desde Adán, Caín y todos los demás, ¿vale? Ya se hereda y todos los que venimos desde Adán, ya todos nacemos con pecado. ¿Vale? Caín, después de Adán, ¿quién sale con pecado? Caín, que le manda a hacer una serie de cosas, se revela, mata a su hermano y decide pues tomar su camino. ¿Y qué dice en Génesis 4:7? Dios le dice a Caín, oye, el pecado está ahí a la puerta. El pecado está ahí acechándote a la puerta, esperándote para comerte, pero tú tienes dominio. ¿Qué quieres? ¿Que te domine o qué quieres? ¿Que te domine o dominarlo tú? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que sí, que el pecado existe, que el pecado es algo real, pero que tenemos autoridad para poder dominarlo. Y Caín decidió pues que le dominara. Amén. Entonces vemos que desde Génesis 3 hacia adelante, Adán, Caín, Moisés, Abraham, todos, ya tienen esa naturaleza de pecado. Tanto ya luego con la ley, incluso el pecado parece como que se hace más patente, porque ya ahí se hace una serie de leyes, ahí nace los 10 mandamientos, pero aparte en Levítico podemos ver un montón de leyes y de mandamientos que los judíos tenían que llevar a cabo.
y no caminarás tantos metros y celebrarás este día y este animal que me entregues tendrá que ser así y esto tendrá que ser así. Un montón de leyes que tenían que ir súper recto y todo era por ley. Y a la mínima que hacían un pecado, tenían que sacrificar un animal, ¿vale? Dios decía, lo único que puedo hacer, calmar mi ira, es que matéis un animal y que podáis derramar esa sangre. Yo a través de esa sangre os miro y mi ira como que se calma un poco. Tenemos que entender algo. Dios no acepta el pecado para nada. O sea, Dios es tan santo, 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 que no puede tener relación con el pecado. Nosotros a lo mejor no le damos la importancia que tiene. Mentimos, criticamos, robamos y es como, no pasa nada, pido perdón y ya está. Pero para Dios no. Para Dios es algo muy, muy, muy desagradable y que no puede tener contacto. Tanto que a su primera creación, o sea, el primer hombre, la primera mujer, lo que más amaba, pecaron y él en ningún momento dijo, voy a estar, si soy Dios, hago lo que... No, va en contra de mí. Yo soy santo, santo, santo y no puedo mancharme con el pecado, os tengo que echar de aquí. Entonces, a los hombres en ese entonces, si los mirara cuando pecaban, los fulminaría. Y necesitaba algo para decir, necesito pues que algo que a través de ese algo yo pueda aceptaros mínimamente. Entonces tienen que matar un cordero, una paloma, según el dinero que tuvieran y el estatus, y entonces derramando esa sangre, pues su ira como que era calmada, ¿vale? Entonces vemos que aún en la ley pues está escrito el pecado, en los libros históricos, en los salmos, en los proverbios. Y me podría decir, bueno, si esto es lo Antiguo Testamento, en ley. No, 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 aún en el Nuevo Testamento, ¿vale? Ananías, Zafira, Judas, Pedro, todos ellos podemos ver que, que pecaron, ¿vale? Entonces vemos que incluso en la ley y en la gracia el pecado es algo real porque la Biblia lo registra, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Quiero leeros un versículo que está aquí en el libro, en Romanos 1:28, también para darle un poquito de peso y que veamos que la Biblia en el Nuevo Testamento pues habla del pecado y mirar pues qué larga lista de pecados dice, ¿vale? Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Vemos toda esta serie de pecados que nombra la Biblia en Romanos, Nuevo Testamento. Incluso que la gente que no la practicaba y estaba allí se alegraba. ¿Vale? Vemos que aquí el pecado es algo real. Y avanzamos un poquito. ¿Vale? El origen del pecado. ¿Dónde se origina el pecado? Muchos filósofos han debatido, ¿vale? No me he parado mucho a buscar filósofos, pero bueno, he encontrado aquí uno que creo que en el cole algunos hemos escuchado y que nos sonará un poco. Sigmund Freud es el padre de la psicoanálisis, ¿vale? Un hombre inteligente con un montón de estudios, ¿vale? Y decía esto sobre el pecado. El pecado no existe en sí, sino que se encuentra en el ambiente. Podéis ver que en este tema muy inteligente no era, ¿verdad? Es como paso por un lado y me contagio de pecado. No, no, no funciona así. El pecado va dentro de nosotros, no vas por ahí, te vas contagiando como un virus, ¿vale? Algo incluso que también se conoce un poco más, el símbolo del yin yang, la redonda esta que una parte negra y una parte blanca. ¿Qué nos habla de eso? El equilibrio perfecto, que habla de entre el bien y el mal. Y cuando logramos pues equilibrar todo, estamos ahí, el equilibrio pues correcto y el perfecto.
no entiendo mucho de estas cosas, pero la verdad pues que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque como algo que tú haces malo puede hacerte bien y puedes encontrar el equilibrio, ¿vale? Entonces, aunque haya filosofía y aunque haya mitología sobre esto, el origen en el universo, ¿vale? Es donde se crea el primer pecado, ¿vale? Y estoy hablando pues de Satanás, ¿vale? En la lección 5 se estudió los ángeles, así que os sonará que los ángeles, ¿no? Eran mensajeros de Dios. Tenían entonces libre albedrío, ¿vale? Podrían hacer y decidir lo que querían y Dios lo hizo pues con la principal misión de que le adoraran, le obedecieran y fueran sus mensajeros, ¿vale? Y bueno, vemos que hay todo tipo de ángeles, arcángeles, serafines, y había allí pues un hermoso querubín, ¿vale? En la Biblia, en Ezequiel, en Corintio, en Efesios, en Apocalipsis, en diferentes libros, habla de este querubín perfecto. Lo describe como el sello de la perfección, dice que estaba lleno de piedras preciosas, eh, dice incluso, deja mencionar y por tus multitudes contrataciones, o sea, llevaba la alabanza y era contratado, era precioso, vamos, lo describe como una maravilla, era Dios y luego ese querubín hermoso, el lucero de la mañana, el Luzbel, ¿vale? Lo tenía todo, pero anheló un poquito más. ¿Qué anheló? El trono. Ay, tengo todo, llevo la alabanza, soy súper guapo, tengo un montón de piedras, aquí me hace caso todo el mundo, pero tú tienes el trono y yo quiero eso. ¿Y qué hemos dicho al principio? Que eso, no, eso va en contra de Dios, no puede. Dice que halló orgullo en su corazón. Entonces él no podía echar la mirada atrás y decir, no pasa nada, no puedo estar contigo si hay orgullo en tu corazón, si quieres ocupar mi puesto. Este puesto es mío, yo te lo doy todo. Te lo doy todo, lo llevas todo aquí, pero no quieras ser Dios porque no puede. Dios solo soy yo. ¿Y qué hace? Lo tira a la tierra, dice que cae como un rayo, y ahí Satanás pues dice que una tercera parte, tener ese libre albedrío, le sigue y es lo que ahora es Satanás y sus demonios, ¿vale? Y lo que, bueno, pues lo que nos atormenta tanto y el que tanto mal nos hace, ¿verdad? Y entre Génesis 1 y Génesis 2, ya está ahí, ya se está viendo ahí la actuación de Satanás. Dice que Dios creó los cielos y la tierra y que estaba desordenada y vacía. ¿Cómo puede ser que Dios lo creara y estuviera desordenada y vacía? No, entre el 1 y el 2 ha habido un lapso de tiempo que es donde ha sido Satanás echado como ese rayo y ahí con su furia y con todo su rabia se encarga ahí de destrozarlo todo. Y luego viene Dios ahí pues poniendo orden. Venga, voy a separar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y ordena pues lo que Dios, Satanás se ha encargado de destrozar. ¿Vale? Vemos que aquí entonces el autor del pecado es Satanás, ¿vale? No es Dios. El autor del pecado no es Dios, es Satanás. No se crea en la raza humana. Ya con la raza humana ya había un tentador, ya había alguien que incitaba a pecar, ¿vale? Que quede claro esto, origen del pecado en el universo con Satanás, ¿vale? Bien. Luego empieza lo que conocemos en la raza humana, ¿vale? Esta historia la conocemos todo el mundo, vamos a hablar un poquito de ella. Dios crea a Adán y a Eva. Perfecto, todo súper bien. Él súper contento, hace su creación como nunca antes. Le sopla aliento de vida, que era algo que Satanás no tenía, ¿vale? Cuando Dios nos sopla el aliento de vida, nos está soplando de su espíritu. Es algo que los ángeles no tenían y es algo por lo que tanto Satanás rabia, porque él no tenía esa semejanza que tenemos nosotros con Dios, ¿vale? Crea a Adán, crea a Eva, le da un Edén, un jardín con un montón de árboles. Esto yo lo digo mucho en los discipulados, si hay alguno aquí que haya discipulado, le sonará. Es un poco película mía, ¿vale? Esto no tomarlo como doctrina porque no lo es. Pero yo me imagino ahí a Dios diciendo, bueno, a ver, ya me la han jugado una vez, no me la quiero jugar mucho. Voy a poner muchos árboles, millones de árboles, y pongo uno que no puedan comer.
simplemente pues para que vean que tienen libre albedrío y que pueden escoger. Porque no se la quería escoger, no se la quería jugar mucho. Estoy ya metiéndome en la película sabiendo que Dios lo sabe todo y sabiendo que a Dios no se le escapa nada, ¿vale? Pero imaginaros eso, un montón de árboles, de plátano, de melocotón, de sandía, bueno, millones y millones de árboles. Tomad, todo esto es para vosotros. Podéis disfrutarlo. Es para vosotros. Simplemente ahí en la esquinilla voy a poner un árbol de manzana. ¿Quién se come una manzana? Habiendo melón, sandía. No, tú en la casa tienes de todas las frutas, hay plátano y no coges la manzana no se la come nadie, es cuando no tienes nada. ¿Sí o no? El fruto no lo menciona, ¿vale? Para que sonriáis un poco. Pone ahí un árbol en la esquinilla y dice, de este árbol no comáis. Podéis comer de todos, pero del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comáis, porque si coméis me estaréis desobedeciendo y entrará la muerte en vosotros. O sea, le estaba poniendo simplemente una norma frente a algo que no tenía comparación. O sea, no es dos árboles y come de este y de este no. Entonces es más fácil caer. Pero con tantos, pues bueno, ellos se cegaron en ese, ¿vale? Les pone ese árbol ahí y ahora entra en juego el tentador, la serpiente, ¿vale? Y vamos a ver un poco cómo actúa. Quiero que además de coger información aquí en el estudio, podamos coger un pequeño consejito, pues para que sepamos actuar, ¿vale? Cuando nos encontremos en diferentes situaciones. Primeramente, vemos que Eva mantiene una conversación que no tiene que mantener. O sea, aunque Eva no haya, en ese momento, no haya mordido la manzana, voy a decir manzana, pero no dice el fruto, ¿vale? Aunque Eva no haya mordido la manzana, eh, en su corazón ya no estaba haciendo bien. ¿Qué hemos dicho al principio? Que no es solo la serie de normas. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, es no ir en contra de lo que Dios le agrada. ¿Y tú crees que a Dios le agradaba que Eva mantuviera esa conversación con la serpiente? La serpiente que le estaba diciendo, en otras palabras, oye, que Dios no quiere que seáis como Él, que no, lo que pasa es que os tiene envidia, porque si coméis, entonces seréis como Él y podréis tener el trono. Eva, ¿qué tendría que haber hecho ahí? Oye, que estás hablando mal de la persona que más me ama, del que me ha creado, del que me lo ha dado todo. Cómo voy yo a seguirte esta conversación? Imaginaros vosotros una conversación con alguien que os hable mal de vuestro padre. A la primera palabra dice, oye, vete por ahí que, vamos, va a hablar tú mal de mi padre. No, no hay duda de cómo es él. Pues ya Eva mantiene una conversación que no debe mantener. Te está haciendo dudar de la persona que más te ama, del que te ha creado, del que te ha dado todo. Y se pone ahí a escuchar. ¿Qué quiero deciros con esto? Que cuidado con las conversaciones que escuchamos. Hay conversaciones que a nosotros ya no nos pegan estar en según qué conversaciones. Conversaciones que se habla pues de este se ha ido con tal, de adulterio, o yo me gano la vida así, de esta manera, o hablando mal de alguna iglesia, o incluso hablando mal de Dios. Tú quizás no estás siendo partícipe ni te estás metiendo en la conversación, pero estás escuchando. Y cuando tú escuchas, es una semilla que cae en tu corazón. Y se crea algo que al final te hace desenfocarte. ¿Vale? Entonces hay conversaciones que a los cristianos ya no nos pega estar. Y si no sabemos callarlo, es mejor coger y irnos. Y es lo que tendría que haber hecho Eva. Me ahorro esta conversación porque me estás haciendo dudar de lo que Dios es y de cuánto Dios me ama. ¿Vale? Entonces vemos que ella ahí se pone ahí a escuchar, a escuchar, a escuchar. ¿Y cómo actúa Satanás? Vamos a ver cómo actúa para que también el día de mañana que lo encontremos así sepamos cómo afrontar. Primeramente con una mentira. Se le acerca a Eva y ¿qué le dice? Anda, con que os ha dicho Dios que no comáis de todo árbol. Y eso es una mentira, de todo árbol. Y Eva ahí sabe reaccionar. No, 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 de todo árbol no. Nos ha dicho que podemos comer de todo, pero que de de la ciencia y del bien y del mal, no. Ahí reacciona bien. Muchas veces también nos pasa eso. Cuando vemos el lobo venir y viene con una mentira, lo que decimos, ¿no? Viene Satanás con los cuernos y la capa y normalmente sabemos pararlo. ¿Por qué?
porque vemos la mentira, es algo que sé detectarlo, me estás mintiendo, no, no, esto no es así, esto es mentira. Ahí te resisto y ahí te digo que no, ¿vale? Y ahí, pues Satanás diría, vale, con la mentira no me ha servido, bien, pues voy a utilizar una media verdad. Y ahí con las medias verdades normalmente sí que nos hace dudar un poco. Tiene un poquito de verdad y un poquito de mentira y no sabemos diferenciar. ¿Qué le dice? Media verdad. No, 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 no moriréis. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí hay una mezcla de todo. No moriréis. No moriréis era media verdad, porque cuando come no cogen y se caen al suelo y se mueren. Pero sí que entra la muerte espiritual. O sea, Eva podría haber dicho, es mentira, no he muerto. Pero cuál es la verdad? Que sí que has muerto espiritualmente. Entra la muerte en tu vida. Ya no sois inmortales. Otra cosa que es mentira. Bueno, que es verdad, pero que realmente es media verdad. Serán abiertos vuestros ojos. Sí, son abiertos, fueron abiertos sus ojos. Pero para algo bueno, no. Para ver su desnudez, para ver su vergüenza, para sentirse mal. O sea, no eran abiertos sus ojos para decir, ay, estoy viendo cosas ocultas, estoy viendo cosas más maravillosas de las que había. No, se han abierto mis ojos para ver lo mal que me encuentro, mi vergüenza, el fallo que he cometido. Y por supuesto la mentira al 100% es, seréis como Dios. En ningún momento fueron como Dios. Pero ahí, pues Eva sí que se dejó liar en esa media verdad, en la mentira supo pararle los pies, pero en la media verdad ahí se lió, ay, que seré como Dios, ay, que no moriré, ay, que tendré más sabiduría, y ahí se enreda. ¿Cómo? Primeramente, por el oído. Escucha una conversación que no tienes que escuchar. Luego, por la vista. Y vio que el fruto era agradable. Tenemos que tener claro, y esto también lo hablo con las chicas que discipulo, y es que la tentación no es algo que nos desagrada. Satanás no se te va a presentar con una tentación que tú quieras resistir. Me explico. Eh, Satanás conoce nuestro patrón, nuestra manera de vivir y nuestras debilidades. Y él, para hacerte caer, yo pongo mi ejemplo, un ejemplo muy tonto, pero a mí me pone un plato de espinacas aquí ahora delante mío y puedo pasar 1000 veces delante del plato de espinacas y yo no lo voy a mirar. No lo voy a mirar. ¿Por qué? Porque no me gusta. Ni me gusta el olor, ni el color, ni el sabor. Entonces, puedes tentarme las veces que tú quieras, que yo no lo voy a mirar. Ahora, un pastel de queso. Pues ya es más difícil. Porque pasa una vez y la mira y dice, ay, no, resisto, resisto. Venga, va. Y pasa. Pero luego empieza ahí el olor. Y más que tenga ahí frambuesa por encima, tú dices que no puedo, que no puedo. Y hasta que no le mete un bocado, no para. ¿Por qué? Porque me gusta, porque está hecho a lo que a mí me gusta ver, el sabor, el olor, lo tiene todo. Y esto suena un poco inocente, pero realmente es así. Cuando se trata de un vicio, si a ti te está costando dejar de fumar, tú no puedes ir con personas que fumen. ¿Por qué? Porque no lo vas a resistir. No puedes entrar en qué sitio, si te gusta el juego, en según qué sitio. No puedes estar. ¿Por qué? Porque no es algo que tú quieras desviarte y decir, no pasa nada, yo aguanto aquí. No, es algo que está hecho, que te gusta mirar y que no puedo. Por eso dice, de la tentación no se resiste, de la tentación se huye. ¿Vale? Entonces, Eva vio que el fruto era bueno a sus ojos, le gustó, sus sentidos sus sentidos, ¿cómo se dice? Los sentidos, ahora no me sale. Bueno, los sentidos, eh, le llamaba la atención, ¿vale? Y ya entró a su mente, empezó a darle vueltas y seré como Dios y tendré más sabiduría y se me han abierto los ojos y seré esto y seré lo otro. Encima de que me gusta, encima ganaré cosas, ganaré en sabiduría. Pues eso baja el corazón y hasta que no se consuma el pecado no se quedan satisfechos. ¿Vale? Así que hay que tener cuidado cuando Satanás nos tienta con algo que nos gusta, de desviar la mirada e irnos por otro lado. ¿Vale? Ahí vemos pues que en la raza humana entra el pecado. Adán, pues, hombre, lo siento mucho, pero es un poco más simple y Eva le dice, mira, que
Ha dicho que comamos, que vamos a ser como él. Ah, pues trae, que le meto un bocado. Menos complicado y menos... No podéis decirme nada, estoy en mi casa. Vemos que ahí pues realmente el pecado se hace patente y consumado de verdad, ¿no? Cuando el cabeza del hogar hace ese acto. Mientras Adán no muerde, Dios no dice nada, pero cuando Adán muerde el cabeza, el que tenía que haber dicho, oye, no, que a mí me ha dicho Dios que esto no se debe de hacer, que tienes que obedecer, que tiene, no lo hace y muerde el fruto y ahí entra el pecado. Son echados del Edén, ¿vale? Y ahí es donde empieza, pues, lo que he dicho, ¿no? El pecado en la raza humana. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Vale, perfecto. Ahora vamos a ver un poquito más. La naturaleza del pecado. Hemos visto que el pecado es algo real, que está en la Biblia, hemos visto el origen con Satanás, en el universo y con Adán. Y ahora, ¿cuál es su naturaleza? Muy bien. Hemos dicho que no es un virus que se pega, no es una enfermedad, no es algo que haya una vacuna para que lo quite, es algo que nace con nosotros. A eso se le llama concupiscencias, ¿vale? La Biblia está llena de nombres raros, complicados, concupiscencias. Nosotros nacemos con concupiscencia, que significa deseos desordenados. Lo bueno no lo quiero hacer lo malo. Mi carne me llama a hacer lo malo, todo lo que tiene que ver con el pecado. Y ya un bebé ya nace pues con esos deseos, con la concupiscencia de esos desordenados de que te llama a hacer lo malo y no lo bueno. ¿Vale? Y para explicar esto, pues tengo que explicar alguna cosa. Todos sabemos que la Biblia viene de un idioma. Antiguo Testamento hebreo, Nuevo Testamento griego, ¿vale? Y es traducido en varias versiones. Entonces, de ahí al español, muchas veces algunas palabras pierden como énfasis o se le da un matiz diferente, ¿vale? Por ejemplo, en la palabra vemos, pues un niño, ¿no? Un niño. Y vamos al original y cuando decimos, y el original dice, pues el adolescente, el bebé, como que le da un poquito más de luz. No es que sea algo incorrecto, pero como que le da un poquito más de matiz, énfasis o un poquito más de luz a la historia, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en la Biblia vemos la palabra pecar, en algunos sitios le da un matiz o un énfasis diferente. ¿Vale? Por ejemplo, a veces veremos la palabra pecar en la Biblia, pero traducido significa, una de las cosas es transgresión, ¿vale? Un pecado es transgresión, que en el griego es parábasis, ¿vale? Esto no hace falta que lo memoricéis, pero bueno, para tenerlo ahí. Del griego parábasis, transgresión. ¿Qué transgresión? Saltarse la ley. Lo que hemos dicho, mandamiento, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y tú te lo saltas. Roba, miente, pim, pam, ¿vale? Una ley puesta y tú te la saltas. Eso es una transgresión, transgredir la ley. Otra palabra que podemos ver en la Biblia, pero que quizá en vez de pecar, pues significa esto. Errar al blanco, ¿vale? Que esto es amartía, de ahí amartiología. La ciencia que estudia el pecado, amartiología, errar al blanco. Y esta palabra es la que más sale en la Biblia, más de 600 veces. Cuando dice la palabra pecar, se está refiriendo a errar al blanco. ¿Qué es errar al blanco? Una diana, tú tiras con una flecha y la flecha se va afuera. No se va al blanco, no se va al puntito de en medio. Has fallado, o te has ido fuera de la diana, o te has ido a una esquina, entonces no has ido al lugar correcto. Y la definición que a mí más me gusta es la segunda, que es tomar un camino distinto. O sea, hay dos caminos, Dios te dice por este y tú tomas el otro. Tomar el camino equivocado, errar al blanco, amartía, ¿vale? Y vamos a ver un versículo que aparece en las dos palabras, transgresión y errar al blanco. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún los que no pecaron
aún los que no erraron al blanco, aún los que no tomaron el camino equivocado, a la manera de la transgresión, a la manera de saltarse las normas. Me explico, aquí estaban discutiendo con Pablo diciendo, pero bueno, ¿cómo que han pecado si entonces no estaba la ley? Con Adán, con Abraham, no estaba la ley empieza con Moisés. ¿Cómo dices tú que han pecado si no había una serie de normas? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y Pablo, ¿qué le dice? No, 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 no. No han pecado a la forma de la transgresión, no han pecado a la forma de saltarse la ley, pero sí han pecado a la forma de errar al blanco, de no tomar el camino correcto. De Dios le dice un camino y ellos tomaron otro. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis un poquito? ¿Vale? Entonces vemos aquí que aparecen los dos. Otra de las traducciones, anomía, significa sin ley, iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Injusticia, una maldad grande, ¿vale? Iniquidad sale mucho en la palabra, es una maldad grande. Otra de las traducciones, sarx, que significa deseos de la carne. Romanos 13:14, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, estos son obras de la carne, ¿vale? Sarx. Otra traducción, batzá, ¿qué significa? Ganancia injusta. Salmo 119:36, inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia, no al batzá, no al egoísmo, a todo para mí y no mirar al prójimo, ¿vale? Eso es pecado también. Una más y ya, aunque hay un montón, decimos una más. Asam, culpabilidad que produce el ser consciente de una mancha. La conciencia te da como toquecito, oye, que has pecado, que estás manchado, que necesitas limpiarte, ¿vale? Eso es asam, la culpabilidad que sentimos cuando hemos pecado, ¿vale? Aquí podemos ver, pues, que la Biblia nombra muchísimas veces la palabra pecado y que en una se le da una luz, se le da un matiz o se le da un enfoque diferente, aunque todas ellas son pecados, ya sean deseos de la carne, ya sean de pensamiento, ya sean de avaricia, ya sean de transgredir una ley, ¿vale? ¿Vamos bien? Muy bien. Y ahora vamos a ver consecuencias del pecado, ¿vale? Hemos visto, Dios da una orden, no comerás de este árbol, de este fruto, y si lo haces habrá consecuencias. ¿Vale? ¿Qué consecuencias hay? Pues una de las más tristes es la que vamos a decir ahora, que es una relación con Dios rota. Adán y Eva pierden la inocencia, entra el pecado a su vida. Ya hemos dicho que Dios es santo, santo y no puede estar con ellos, los echa del Edén, aun con todo su dolor, pone ahí dos querubines con espadas diciendo no podéis entrar aquí. Y ahora la relación con vosotros ya no es fluida. Antes podíamos hablar, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué has hecho? Oye, y ahora ya no. Ahora ya tienes que hacer una serie de sacrificios para que yo perdone tus pecados. Ahora ya no tienes fluidez conmigo. Ahora ya sientes vergüenza. Ahora ya te sientes culpable. Ahora ya los hombres cuando pecan tienen que matar a un animal. Si quieren un poquito de presencia mía, todos hemos escuchado del tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. En el atrio tienen que hacer una serie de rituales, en el lugar santo otra serie de rituales. Y si hayas ahí un poquito que estás limpio, pues puedes tener un poquito de mi presencia. Pero era algo muy eventual. ¿Todo esto por qué? Por causa del pecado. Ese sumo sacerdote tenía que estar impecable. A la que hubiera una mancha era fulminado. Y todo eso por el pecado original, es decir, me has desobedecido. Ya nacemos con esa mancha y esa mancha pues ya viene de uno a otro, ¿vale? Entonces ya esa relación está rota, ya no hay una relación fluida y Dios vemos que intenta levantar un montón de hombres porque quiere rescatar pues esa relación. Y son hombres buenos y mujeres buenas, pero al final ¿por qué caen? Por el pecado, porque ya heredan esa mancha. Entonces, a la larga o a la corta, hacen algo que les hace caer. Y luego tiene que mandar a alguien que viva una vida sin pecar
y que pueda hacer ese sacrificio de ese cordero perfecto, derramar esa sangre y que esa sangre ya no cubre, esa sangre ya quita el pecado, ¿vale? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las consecuencias, una naturaleza pecaminosa, lo que hemos dicho, ¿vale? El pecado imputado por Adán, ¿vale? Está el pecado imputado por Adán, que ya lo heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, ¿vale? Es el pecado heredado, pecado imputado, pecado heredado y pecado por comisión, que es el que hacemos nosotros, ¿vale? El que cuando yo hago algo malo es el pecado por comisión, ¿vale? Entonces ya heredamos ese pecado, esa naturaleza pecaminosa, aún los bebés. Los bebés, ¿por qué mueren? Si no tuvieran pecado, no morirían. La causa de la muerte es el pecado. Entonces, los bebés ya nacen con esa mancha, con esas concupiscencias. Cierto es que si muere un bebé no va al infierno, se va al cielo. ¿Por qué? Porque no lo hace con conciencia, no es un pecado por comisión, no es un pecado que él haya cometido y que sea consciente de decir, he hecho mal. Cuando tú ya tomas conciencia de hacer algo que está mal, que sabes que es incorrecto, entonces sí que ahí entra la condenación o no o salvarte. Pero eso no deja de que ese bebé tenga esa mancha, ¿vale? Ese pecado imputado por Adán y por herencia, ¿vale? No tiene el de comisión, pero sí que tiene el de Adán y el de sus padres. ¿Es un poco lío esto o se entiende? Vale. Y para que lo podamos afirmar aquí con la Biblia, vamos a leer Salmo 51:5, que dice aquí, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aún David, pues reconoce eso, ¿no? Que ya ha sido concebido con pecado. Pecamos de diversas maneras, de mente, con un pensamiento, incluso el corazón dice que es engañoso, sentimiento, con las emociones, con la voluntad. Pablo está diciendo, lo que hago lo que no quiero. O sea, incluso mi voluntad, yo quiero hacer una cosa, pero mi carne me tira a hacer otra. Aún dice en Efesios 2 que hay espíritus que nos están ahí acechando, incitando a que pequemos, ¿vale? Indirectamente también el pecado nos afecta cuando, por ejemplo, nuestra pareja, ahora, por ejemplo, el Antonio peca y aunque el pecado lo ha hecho él, a mí como su mujer, yo también tengo esas consecuencias. ¿Por qué? Porque todo lo que a él le pase de malo, pues a mí me afecta. O mi hijo, o yo peco, a mis hijos también le van a afectar. ¿Me entendéis? Entonces, el pecado, aunque no lo hagamos nosotros de consumarlo, cuando las personas que tenemos alrededor pecan, también sufrimos esas consecuencias, ¿vale? Aunque sea indirectamente. Otra de las consecuencias del pecado, hemos dicho, relación con Dios rota, ya tenemos una naturaleza pecaminosa, carga física, enfermedades, agotamiento. Esto realmente es por causa del pecado. Realmente, si no hubiese pecado, no habría enfermedad. Nos acostumbramos a veces un poco a decir, no, esto es natural, porque son cosas de la vida, son cosas que pasan, sí, realmente hay enfermedades y hay cosas que no porque por causa del pecado cometido nuestro, pero sí que es por el pecado que ya hay en el mundo, porque si no hubiese pecado no habría muerte ni habría enfermedades, ¿vale? Agotamiento, dice, trabajarás con el sudor de tu frente. ¿Es que acaso Adán antes de pecar no tenía que trabajar? Y pondrás nombre y harás esto y cogerás el fruto. ¿Pero ahora qué? Con el sudor de tu frente, con agotamiento, con cansancio, con dolor. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Contra más abundaba el pecado, más se acortaba la vida. Podemos ver al principio un montón de personas, 700 años, 800 años, Matusalén, si no recuerdo mal, 963 años, un montón de años que tú dices, pero increíble, pero vemos que conforme abunda el pecado, más se acorta la vida. Eso es porque entra la muerte física, y contra más pecado hay, más se acorta, más enfermedades hay, más virus, más plagas, más se resiente. Incluso, pues, hay pecados que se resienten los huesos, habla la palabra también. ¿Vale? Entonces, carga física es otra de las consecuencias. En el ambiente, en la naturaleza, en un ambiente hostil,
Aún la naturaleza dice la palabra que gime con dolores de parto por la venida de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, porque ya no aguanta más. La pobreza extrema. ¿Vosotros creéis que a Dios le agrada que haya esa diferencia de pobreza y riqueza? Personas que pueden comprarse 5 islas y niños que no pueden tomar una gota de agua. ¿Creéis que eso es de parte de Dios y que a Dios le agrada? No, dice que con las 2 personas más ricas del mundo, 2 personas pueden alimentar el mundo entero. ¿Por qué ese desequilibrio? Todo para mí, todo para mí, todo para mí, y yo 5 islas, 5 yates, 5 no sé qué, medio mundo para mí y tú ni siquiera agua para beber. Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es que todos viviéramos una vida equilibrada, la tierra daba suficiente fruto, suficiente agua, suficiente alimento para que todos viviéramos de una manera equilibrada. Los terremotos, los tsunamis, ¿por qué suceden? Cuando a las minas se les saca los rubíes, las esmeraldas, el petróleo, todo eso es parte de la naturaleza. El hombre que quiere riqueza, avaricia, para mí, esto es oro, esto, pero eso es parte de la naturaleza. Entonces, ¿qué hace? Que las montañas, que las minas se resienten. Y eso es lo que causa, pues, los terremotos, los tsunamis, los volcanes. ¿Me entendéis? Entonces, aún la naturaleza está resentida por el daño que le hace el hombre, por el pecado que hay. También espinos, cardos, los animales se matan entre ellos mismos, la ley del más fuerte, el león se come a tal, el tal se come a tal. Realmente en un principio no era así y en un final tampoco será así. Dice que en la tierra nueva estará el cordero con el león y no se matarán. ¿Por qué ahora se matan? Por causa del pecado. Yo soy el más fuerte y aquí sobrevive el más fuerte, el que más pueda. ¿Vale? Entonces todo es a causa del pecado. Y por última, la más triste para mí, ¿no? Y creo que para todos, está claro, es eterna separación y castigo. ¿De qué estoy hablando? Del infierno, de la condenación. Yo tengo una buena noticia para todos. Todos somos eternos. Pero unos van a ir al cielo y otros van a ir al infierno. Hay personas que se hacen una película que dice, bueno, yo no acepto a Dios, no me voy al cielo, pero tampoco me voy a ir a un lugar. Me muero y ya está, y desaparezco de este mundo y ya no existo. No, va a ser eterno igual, pero va a vivir en sufrimiento. Entonces tenemos dos bandos. Somos eternos, pero ¿qué queremos vivir? ¿En el cielo y vivir bien? ¿O en el infierno y como dice aquí, con el fuego eterno? Mateo 25:41, con el fuego eterno. Marcos 9:48, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. En Apocalipsis 14:10, su ira será derramada, atormentados con fuego y azufre. Ahora la ira de Dios está retenida por su gracia. Pero hay tanto pecado que él llega un momento que él tiene que decir, es que ya no puedo más, es que lo que estáis haciendo no me agrada. ¿Pensáis que a Dios le agrada tanto pecado en el mundo? Tantas cosas que se están aceptando, que van en contra total de su naturaleza, de lo que Él es, de lo que Él ha creado. Él dice, bueno, me retengo porque es tiempo de gracia, porque es tiempo de gracia, pero va a llegar un momento que cuando yo me lleve a los míos, la ira va a ser derramada y no es una ira de odio y de que soy malo, no, es ira de decir, no habéis respetado lo que a mí me gusta, me habéis desobedecido. Entonces ese es el peor castigo y la peor consecuencia que a causa del pecado, todos estábamos condenados a irnos ahí, ¿vale? Pero sí que existe un remedio. Existe un remedio que es la restauración del pecador, ¿vale? Fuéramos al médico y dijéramos, oye, hemos dicho que no había vacuna ni ningún remedio casero para el pecado, pero vamos a imaginar, vamos al médico y decimos, oye, que estoy enfermo de pecado, ¿qué receta me das? En la receta que pondría, Juan 3:16. Esa es la solución. La solución es que todo aquel que en él crea, ¿no? ¿Cómo es el versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el remedio? Una oración de fe.
Oye, ¿qué pone aquí en la receta? Pues pone que hagas una oración de fe. Ponga que creas que hay un remedio para ese pecado, que hay alguien que pagó por ese pecado. Imagínate, hemos dicho, por Adán el pecado es imputado a nosotros, pero ahora Cristo se lo imputa a él mismo, lo coge, paga la deuda. Imagínate que tienes una deuda, eh, 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 Viviana, por aquí veo, vamos, de 1 millón de euros. Y Dios dice, Cristo dice, no, 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 se lo pago yo, toma. Y paga ahí el recibo. Pero ahora el recibo lo tiene en la mano. ¿Realmente cómo va a ser efectivo ese recibo? Si tú lo coges, mira, Viviana, te he pagado la deuda del 1 millón de euros. ¿La quieres? Tienes que cogerla, ¿verdad? Imagínate, pues eso, ¿no? Que debemos ahí un recibo y tú dices, no, que ya está pagado, vale, a ver el recibo, a ver el comprobante, justificante, ay, no lo tengo, pues no me sirve. ¿Cuál es la condición? Cristo ha pagado por el pecado de todos, pero la condición es coger ese justificante, es coger ese recibo y decir, no, 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 yo reconozco que tú has pagado mi deuda, que te has imputado mi pecado. Entonces, ese es el remedio, una oración de fe creyendo que hay alguien que ha pagado por mis pecados y que si lo acepto, Él me limpia y llegará un momento que me iré con Él. ¿Vale? Entonces, y eso también lo quiero dejar con un pequeño consejo, cuando todos aquí tenemos a Dios en nuestras vidas, Jesús en nuestras vidas, pero cuando tengamos la oportunidad de hacer una oración de fe por alguien, que alguien acepte a Jesús, tiene que hacer estos pasos. Puede contener las palabras que queráis, puede durar más o menos, pero estos 3 pasos lo tiene que contener. Primero, la persona tiene que reconocer que es pecadora. Reconozco que he pecado, reconozco que he hecho mal, ya sea por algo que he hecho yo o incluso reconozco que por mis padres y por Adán ya heredo el pecado. Reconozco que soy pecador. Otra de las cosas, me arrepiento de lo que he hecho, no quiero vivir esta vida. Reconozco que he pecado y me arrepiento, no quiero seguir viviendo así. He hecho mal, pero quiero cambiar el rumbo de mi vida, me arrepiento. Y otra es, te acepto. Te acepto primeramente como Señor, que esta parte muchas veces nos la saltamos. Nos gusta como Salvador, como Señor no. ¿Qué conlleva que te acepto como Señor? No puedo aceptar a Dios y seguir viviendo de la misma manera. Cuando yo acepto a Dios como mi Señor, tú eres mi Señor, tú mandas sobre mí y ahora yo soy tu esclava, soy tu esclavo, soy tu hijo. No puedo seguir igual. O sea, he pasado de las tinieblas a la luz. ¿Cómo puedo seguir igual? Tiene que haber una serie de cambios en mi vida, porque ahora tengo otro Señor y yo me someto, yo obedezco a lo que ese Señor me dice, porque es mi Señor. Entonces te acepto como Señor y por lo tanto obtengo los beneficios de la salvación. Cuando muera, cuando tú vengas, seré salvo. La ciencia que estudia la salvación es, para que también lo tengáis en mente, soteriología, ¿vale? Estudio al hombre, antropología. Estudio al pecado, amartiología. Estudio de salvación, soteriología. Seremos salvos, ¿vale? Nos iremos al cielo. Y esa es la restauración del pecador. O sea, hay una realidad del pecado, hay un origen, hay alguien que es el autor, Adán pecó, se hereda, muy bien, sufrimos unas consecuencias, perfecto, pero también hay una solución. La solución es que hay alguien que puede atribuirse ese pecado, que dio su vida en la cruz, que fue ese sacrificio, ese cordero perfecto que derramó su sangre y ya no es que cubra el pecado, ya es que lo quita. Yo lo acepto y obtengo sus beneficios. Los beneficios, aparte pues de ser salvos, para terminar, leemos en el libro Isaías 53:4, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados.
O sea, no solo tenemos el beneficio de ser salvos, sino que aún en la tierra tenemos el beneficio de que el Espíritu Santo está en nuestra vida, somos semejantes a Él, y en la cruz Él cargó con nuestras enfermedades, con nuestras rebeliones, con nuestras cargas. O sea, aún nuestro físico, nuestra vida física también tiene esos beneficios, ¿vale? De esa muerte y esa resurrección.